la reportera de casa. Pues muy buenos días a todos, les agradecemos muchísimo estar aquí el domingo en la mañana, agradecemos sobre todo a todos los medios y a los miembros del 10 por la Educación por acompañarnos hoy en la mañana. Para nosotros era muy importante no dejar pasar estos momentos para hacer un pronunciamiento y... Es que de por sí hablo fuerte, es demasiado. Bueno, y hoy lo que queremos es presentarles el posicionamiento del 10 por la Educación ante las leyes secundarias que se están presentando. Entonces, antes que nada, les presento a Francisco Landeros de Suma por la Educación, que nos acompaña hoy y nos va a hacer favor de platicarnos qué es 10 por la Educación y por qué estamos aquí. Te doy la palabra. Buenos días a todos y todas. 10 por la Educación es un grupo de organizaciones expertas en el tema, sobre todo con una vocación de incidencia en la política pública educativa y que hemos seguido muy de cerca desde el principio de este sexenio y cómo va el tema de la reforma constitucional y reformas legislativas. También el año pasado tuvimos una actividad muy importante que fue el convocar a los entonces 4 candidatos a la presidencia de la República para justamente a través de 10 preguntas muy concretas y específicas saber cuál era su visión sobre la rectoría del Estado de la Educación, sobre la participación social, sobre la profesionalización docente, entre otros temas. Y esto ha derivado en que tengamos una participación muy constante, permanente a partir de ese momento para buscar pronto en la legislación y en la política educativa de propuestas ciudadanas muy concretas que aceleren la reforma en el sistema educativo. Por ello, en meses pasados, el día 3 de julio, presentamos una propuesta ciudadana al Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, para que los senadores y diputados tuvieran más elementos con una visión diferente a la oficial, a la sindical, sino una visión ciudadana sobre hacia dónde deberíamos transitar con estas leyes. Y estamos aquí ahora para dar a conocer a la opinión pública en qué cosas esas propuestas son positivas, fueron tomadas en cuenta, cuáles consideramos las leyes que hay avances, en cuáles no hubo modificaciones o en cuáles incluso hay algunos riesgos o retrocesos. En primer lugar, comentar que la iniciativa de la ley del INE garantiza generar un buen sistema de evaluación y consideramos que es un gran avance y debe aprobarse en sus términos. En cuanto a la iniciativa de la Ley General del Servicio Profesional Docente, profundizaremos en ese tema porque creo que ahí hay un gran débito y debe reformularse a fondo. Y finalmente también en la Ley General de Educación hay temas que se deben abordar con mayor profundidad, algunos cambios porque hay riesgos y en ese sentido la ciudadanía exige que el avance de la reforma educativa sea también en concordancia con la reforma en la Constitución, porque si bien hay avances, también hay algunos aspectos muy preocupantes y este es todavía el momento para realizar las adecuaciones en el Congreso de la Unión. Ese es el motivo que nos reúne el estar aquí. Bueno, le voy a dar la palabra a Milagros Fernández de IFIE, que nos acompaña hoy y nos va a hacer favor de platicarnos cómo estamos viendo el 10 por la Educación, la ley del INE y la Ley General de Educación. Buenos días, agradezco a todos en este domingo su asistencia. Nosotros consideramos como 10 por la Educación que la ley del Instituto Nacional de Evaluación, la ley del INE, debe ser aprobada en sus términos, ya que significa realmente un avance importante
para propiciar la calidad de la educación en el país. En cuanto a la Ley General de Educación, tenemos básicamente observaciones en relación a los artículos 69 y 71, que hablan concretamente de los consejos escolares, municipales, estatales y también el nacional de participación social. Aquí nos llama mucho la atención que dicen que los consejos deben de estar conformados por padres de familia, por el director, por maestros, pero también por líderes sindicales, o sea, maestros que estén afiliados al sindicato para tratar temas laborales. Creemos que esto no está bien, o sea, consideramos que en los consejos escolares, en los municipales, en el estatal, pues no se deberían de tratar estos temas laborales. ¿Por qué? Porque el patrón de los maestros pues es el gobierno, ¿no? Entonces encontramos que es importantísima la voz de los maestros en estos consejos, importantísima, pero como maestros, para hablar de educación. Esas son básicamente las observaciones que haríamos a la Ley General de Educación. Gracias. Gracias, Milagros. Le doy la palabra a Jorge Javier Romero de la Coalición Ciudadana Muévete por la Educación, que nos va a hacer favor de explicarnos cuál es nuestro sentir en relación al servicio profesional de carrera. Buenos días, les agradecemos mucho su presencia aquí esta mañana. Y efectivamente la preocupación mayor que tenemos respecto a las iniciativas que presentó el gobierno se centran en la iniciativa de la Ley del Servicio Profesional Docente. Como ya adelantaron Paco y Mila, hay un gran avance en los términos de la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y también hay avances importantes en la Ley General de Educación, aunque ahí tenemos preocupaciones. Sin embargo, en el diseño de lo más novedoso, de lo que consideramos que debe ser el eje central de la reforma, porque es el punto que cambia realmente el sistema de relación que ha existido hasta ahora entre los maestros y el Estado, que ha estado mediado por el sindicato, es en el servicio profesional docente. Esa es la mayor innovación de la reforma constitucional. Por eso debe ser también el punto mejor desarrollado en la legislación secundaria. La iniciativa que presentó el gobierno, lamentablemente, no cumple este objetivo. En primer lugar, no crea un servicio profesional docente nacional. En realidad, lo que crea son 32 sistemas estatales de gestiones de plazas y sistemas de gestión de plazas en los órganos autónomos de educación media superior. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente se establece el concurso de ingreso basado en criterios generales que establezca el INE, pero son los gobiernos de los estados, las autoridades educativas locales, las que van a diseñar los concursos finalmente, que tengan que tener la aprobación de la SEP. Y lo que ocurre es que, de acuerdo al diseño planteado, los profesores van a concursar por una plaza en un estado, y entonces su carrera está atada a esa plaza. No se diferencia una cosa fundamental de cualquier servicio profesional que se precede serlo, que es la diferencia, la separación entre la carrera del funcionario y la plaza concreta. El ejemplo que hay que ver es el del Servicio Exterior Mexicano. Los que ingresan al Servicio Exterior Mexicano son ya miembros del Servicio Exterior Mexicano y tienen una categoría y un nivel con independencia del puesto que ocupan. ¿No? Pueden ser tercer secretario y estar asignados al consulado de Houston, ¿no? Pero son tercer secretario y van a irse moviendo en distintas plazas a la vez que van a ir avanzando en su carrera como miembros del servicio exterior. Serán segundo secretario, serán consejeros, serán ministro, independientemente del puesto concreto que ocupen. Bueno, eso es lo que es construir un servicio profesional docente. Un concurso nacional donde ingresen aquellos que aspiran, en el que participen aquellos que aspiran a pertenecer al servicio. Una vez que ganan el concurso, que ya tienen los méritos en la certificación para ser profesores, pueden ocupar plazas en lo que puede ser un proceso de inducción, 1 o 2 años, y después concursar. Es un sistema de doble concurso por las plazas concretas que estén vacantes en los estados. De tal manera que también la movilidad se haga por concurso. Si estoy en la punta del cerro y me quiero bajar a la capital del estado, concurso una plaza en la capital del estado, porque ya soy miembro del servicio
Y una cosa que es fundamental, lo que haría realmente que el servicio generara incentivos positivos a los maestros, sería que fuera un sistema de promoción entre categorías y niveles, sin que eso implique dejar la docencia ante el grupo. Es decir, una vez que se ha pasado el proceso de inducción, se adquiere la categoría de profesor certificado y con las evaluaciones se ve si se pasa a A, a B o a C, o si se baja entre esas categorías, ¿no? Pero con un proceso de promoción obligatorio que tenga tiempos máximos. Si en un determinado tiempo máximo no se promueve a la siguiente categoría, entonces sí se le puede separar el servicio. Pero el chiste de esto es que los incentivos sean positivos, que los profesores sepan que su esfuerzo, su dedicación, sus evaluaciones positivas, lo que van a hacer es darles mayor sueldo y mayor autoridad en la escuela. Tal como está planteado el proyecto, esto se envía a un programa que va a ser gestionado por las autoridades educativas locales. Es decir, lo que crea la iniciativa es un sistema de 32 carreras magisteriales. Fracciona la carrera magisterial, que actualmente es un programa nacional, en 32 programas locales. Y sin que además sea un sistema obligatorio de promoción. En cambio, después, en otro apartado, habla de la evaluación y de sus efectos. Entonces, todos los efectos de la evaluación son que en realidad el que no apruebe su evaluación en 4 años tiene un año de gracia para capacitarse. Si no aprueba la evaluación después del año de gracia, tiene otro año de gracia y a los 6 años se le despide. Bueno, tal como está planteado, el sistema de evaluación nada más es un sistema de castigo, es punitivo, como ha dicho el sindicato, en eso ha tenido razón el sindicato, que además genera incentivos perversos, porque los profesores el incentivo que van a tener los profesores es pasar de panzazo esa evaluación, ya que no está vinculada realmente, más que en un programa voluntario, a mayor salario y mayor autoridad. Entonces no se está creando un auténtico servicio profesional, no se está generando un sistema de promoción horizontal para que los profesores tengan incentivos para mejorar cada vez más en su carrera. Se pone por delante en la redacción de la ley la promoción a cargos de dirección y de supervisión antes que lo que debería ser el eje, que es la promoción en la función, que se manda a un capítulo posterior y insisto, queda reducido a un programa que gestionarán los gobiernos de los estados, ¿no? Entonces, la ley necesita, la iniciativa necesita una reelaboración que tome en cuenta las cosas que hemos planteado desde la sociedad civil y que se han estado discutiendo también en las mesas en el Poder Ejecutivo. Es difícil que esto se logre sobre las rodillas de aquí al periodo extraordinario. Si fuera así, bueno, tendría que ser una reelaboración que pusiera por delante el capítulo de la promoción en el servicio, que estableciera la promoción en el servicio como una característica obligatoria de la carrera, que estableciera además el concurso nacional de ingreso, que no fuera un concurso que se dejara a los estados, y que finalmente realmente creara un cuerpo nacional de profesores que pudiera manejar su carrera con independencia de cualquier favor burocrático o sindical. En la ley, por ejemplo, no hay nada que diga cómo se van a asignar las plazas para los que quieren cambio. Eso queda, tal como está el proyecto, discrecionalmente en manos de las autoridades locales y se puede sospechar que también del sindicato. Si va a seguir siendo un sistema de clientelas el que garantice si el que está en un lugar alejado se quiere cambiar a la capital o a la cabecera municipal, lo va a lograr. Entonces, esas son las preocupaciones centrales, porque una reforma mal hecha puede ser mucho peor que el statu quo, en la medida en la que vamos a tener una reforma que después no se va a poder modificar en 15 o 20 años. Esto es lo que nosotros hemos detectado como realmente preocupante. Gracias, Jorge Javier. Milagros quiere añadir en relación a la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional el aspecto de lo que se le está poniendo a la ley al instituto. Cuando revisamos la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hay funciones muy claras que son importantes, muy importantes en cuanto al diseño de los perfiles, de los indicadores, la metodología
metodología de evaluación para todos los exámenes, concursos, evaluaciones que se hagan a los directores, supervisores y maestros, por supuesto. Sin embargo, creemos que estas funciones ya son suficientes para el instituto. A la hora que se revisa la ley del servicio profesional docente, encontramos muchísimas más atribuciones que se le dan al INE. Entonces, esto consideramos que es grave porque al INE se le está sobrecargando la mano y desvirtuando el papel que debe jugar en términos de la evaluación educativa del sistema nacional del país. Entonces sí es importante que no le carguemos la mano al INE en todas las funciones de gestión administrativas del servicio profesional docente. Somos conscientes que tiene muy importantes funciones en términos de la determinación de los perfiles, de la metodología, de la capacitación de los evaluadores, en fin, todas esas funciones las consideramos muy importantes, pero hay otras que en la ley se les atribuyen al INE y quedaría sobrecargado el instituto. Esa es otra de las observaciones que hacemos. Muchas gracias. Bueno, pues hoy las organizaciones ciudadanas solicitamos al Congreso de la Unión asumir su función legislativa y corregir estas situaciones a fin de contar con una ley que permita la profesionalización docente y la mejora de la calidad educativa, que es la meta que tenemos todos. Estaremos atentos y con la disposición de apoyar a los legisladores a fin de establecer una legislación que cumpla con lo previsto en la Constitución y abra la posibilidad de la mejora de la calidad de la educación basada en la evaluación del sistema educativo y la profesionalización de los maestros. Bueno, pues muchas gracias. No sé si de parte de ustedes hay alguna pregunta. Yo quisiera preguntarles, estos planteamientos ya se los hicieron al Congreso de manera formal, y si ustedes estarían de acuerdo en que esta ley de servicio profesional docente no se fuera un extraordinario, que incorporando todas estas preocupaciones se fuera un ordinario para un mayor debate. Y otra cosa, en cuestión, por ejemplo, de faltas, de estos plantones que estamos viendo, ¿esta ley no queda secuestrada por la falta de autoridad de la propia Secretaría al poner en orden a los maestros con tanta permisibilidad? No sé, Paco, si quieres contestar lo que se ha presentado al Congreso y cómo se ha manejado, que es la primera pregunta. Bueno, sí, comentarle que efectivamente ya presentamos específicamente al Senado las propuestas de modificación que tienen en el boletín que les entregamos o les vamos a entregar, y porque el tiempo apremia. O sea, sabemos que en este momento, lo que ha sido este fin de semana, están reunidos diputados y senadores discutiendo estos temas para que lunes y martes la Comisión de Educación de Cámara de Diputados establezca el dictamen y el miércoles está agendada la votación de estas reformas. Entonces sí, actuamos desde el día jueves y viernes presentando estas propuestas. En segundo lugar, tendremos que estar muy atentos el día de mañana en la Comisión de Educación de Cámara de Diputados, que aunque son sesiones cerradas, pues estaremos muy al pendientes y en comunicación con los legisladores para estas modificaciones. Y nosotros sí consideramos, como lo decía Jorge Javier, que es mejor posponer unos días, unas semanas, y rediseñar la ley del servicio profesional docente, a que perdamos esta gran oportunidad y salga una ley que no va a transformar el sistema profesional, o hasta puede haber un retroceso y otras implicaciones negativas. Y señalar, bueno, respecto a las sanciones, sí vienen establecidas estas 3 oportunidades que se le da al maestro para evaluarse. En caso de que no suceda esto y no pase los exámenes, irá al impuesto administrativo. Nos hubiera gustado que no fuera tan extensos los plazos, pero como lo hemos señalado también en el 10, no busca hacer una ley punitiva y de castigo, y habrá que estar atentos a ver cómo funciona esto, y si no, pues cambiarlo en su momento. Bien, ya para el periodo extraordinario es perfectamente posible. Bueno, además el término
establecido en los transitorios de la reforma constitucional era sobre todo para la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, no hay un mandato obligatorio para que salgan las otras dos. Sin embargo, la Ley General de Educación puede salir con modificaciones. Una de ellas sería que se estableciera en la Ley General de Educación cuáles son las características básicas, lo que hemos planteado como mínimos, del servicio profesional docente, que son: el servicio profesional docente debe ser un sistema nacional de gestión de la carrera de los maestros, basado en el reconocimiento del mérito, no un sistema de gestión de plazas. El ingreso al servicio profesional docente debe ser a través de un concurso nacional de ingreso público y abierto a todos los egresados de la educación superior del país. El eje del servicio profesional docente debe ser un sistema de promoción con categorías y niveles, de manera que con cada promoción los profesores obtengan un mayor salario y mayor autoridad en la escuela, sin dejar sus labores frente al aula. El servicio profesional docente debe distinguir en la evaluación, promoción, reconocimiento, capacitación y permanencia entre maestros, directores y supervisores. Eso está más o menos establecido en el proyecto. Y la gestión de las plazas docentes deberán realizarse a nivel estatal a través de un concurso de oposición organizado por las zonas escolares, con participación de los padres de familia y de la sociedad. Esto, establecido en la Ley General de Educación, sería la base para la elaboración de una mejor ley del servicio profesional, que podría ser una ley orgánica del servicio profesional de carácter nacional, para que la gestión de las plazas quedara en manos de las autoridades educativas locales. Si se hiciera esto, se salvaría perfectamente los tiempos de la reforma y habría tiempo para que sacar una ley del servicio profesional mejor elaborada, más consensada. Entonces, creemos que esa es la ruta que se puede seguir en los próximos días. ¿Están pidiendo que se aplace o que se reelabore? Pues digo, si hubiera tiempo que la reelaboraran estos 3 días y que tomaran en cuenta esto, pues sería un avance muy importante, pero pues es lo difícil. Sobre todo porque además, evidentemente, no hay consenso entre las distintas fuerzas políticas en este aspecto. Y la propuesta es que se incluyan estos mínimos en la ley general, y esto es lo que garantice que cuando se reelabore venga como debe de venir de fondo, ¿no? Que es el problema que tenemos ahorita a la ley del servicio como se presentó. hablan de que la ley del INE está muy bien y que luego mencionó la señora Milagros Fernández que luego ya no también porque se le agregan cosas en relación a la ley del servicio profesional. ¿En qué en concreto está bien? ¿En qué en concreto no está bien? No, bueno, retomando un poco lo que mencionó Milagros, en la ley del INE se le establecen las acciones específicas y todas esas las vemos muy bien. En la ley del servicio profesional se le agregan más acciones de las que se le ponen en el otro, o sea, como 23 acciones nuevas, que son las que creemos que si pasan como están, desvirtuarían las acciones del INE. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las que, yo no sé si tú traes? No traigo yo la ley. Pero mira, son 23 funciones. Son 23 funciones extra. Sí, ¿cuáles? Todas las que las atribuciones que le da la iniciativa del servicio profesional al INE sobrecargan al INE. Ahorita mismo se las Algunas se repiten y están incluidas en el INE y esas las consideramos bien, pero hay otras que no deberían de ser manejadas por el INE, sino por un organismo descentralizado de la Secretaría que debería de ser el que maneje el servicio profesional a nivel nacional. No hay ninguno. Aquí está. Dice, está en el... Sí. En materia de servicio profesional docente es el capítulo 2 de la distribución de competencias. Entonces, en materia de servicio profesional docente para la educación básica y media superior corresponden al instituto las atribuciones siguientes.
Y aquí vienen, son 23. Definir en coordinación con la Secretaría los programas anual y de mediano plazo para la educación básica, conforme al cual se llevará a cabo los procesos de evaluación al que se refiere esta ley. Definir en coordinación con las autoridades educativas y organismos descentralizados los programas anual y de mediano plazo para la educación media y superior, conforme a la cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación al que se refiere esta ley. Obtener de las autoridades educativas información actualizada para realizar la programación de procesos de evaluación obligatorios a que se refiere esta ley. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas y organismos descentralizados para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponde, tales como concursos de oposición para el ingreso al servicio docente, así como para la promoción de cargos y funciones de dirección y supervisión, los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejercen funciones de dirección y supervisión, las demás evaluaciones que se consideren necesarias. Determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos con funciones de dirección y supervisión, llevar a cabo pruebas de validación que aseguren la idoneidad de los parámetros e indicadores de conforme con los perfiles aprobados por las autoridades educativas y organismos descentralizados en relación con la función correspondiente en los distintos niveles de educación básica y media superior para diferentes tipos de entornos. Autorizar para la educación básica y media superior los parámetros e indicadores de conformidad con los perfiles aprobados por las autoridades educativas y organismos descentralizados para el ingreso, promoción, permanencia y en su caso reconocimiento de los términos fijados por esta ley. Autorizar para la educación básica y media superior las etapas, aspectos y métodos que comprenden los procesos de evaluación obligatorios a que se refiere esta ley. Es otra ley de la evaluación. Pero eso no están incluidos en la ley. No, hay unos que sí, hay unos que sí, esos también, pero aquí se sobrecarga, son 23 atribuciones del INE que no están en la ley del INE y que están en la iniciativa del servicio profesional. ¿Y entonces ustedes están pidiendo que se eliminen esos? Que la ley del INE quede como está, que se reelabore totalmente la ley del servicio profesional y que haya un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación encargado de esta tarea y ahí se precise cuál es la relación de este órgano con el INE. Pero aquí se está sobrecargando el INE con 23 facultades extra que no están en su propia ley. Pero la idea era que el INE hiciera los instrumentos para evaluar a los maestros, los perfiles. Bueno, entonces que esté eso que esté establecido en su ley, pero que esta sea una ley orgánica del servicio profesional y que establezca los mecanismos de ingreso y sobre todo de promoción, qué criterios van a establecer para la promoción. Aquí están metiendo un capítulo que sobrecarga la ley del INE, son atribuciones que en todo caso deberían estar claramente establecidas en la ley del INE. Y aquí se les están metiendo otras atribuciones y otras obligaciones al INE que lo van a acabar sobrecargando. Ese es el punto. ¿No? Yo creo que el INE tiene, por supuesto, que decir mucho de cuál es el perfil de los docentes, los instrumentos para evaluarlo, los parámetros para evaluarlo. Es muy importante, pero la gestión del sistema profesional docente debería de ser alguien más el responsable y no las autoridades locales, o sea, un lineamiento federal, ¿sí? Y en el que las autoridades locales tuvieran cuáles son las responsabilidades. Eso ni siquiera está claro en la ley del servicio profesional docente, cuál es la atribución de la federación y cuál es la atribución de las autoridades locales. Entonces, el capítulo 8, si mal no recuerdo, luego se contrapone con el artículo 10 en cuanto a las atribuciones de la federación y de las autoridades locales. Lo mismo, por eso señalamos lo del INE, o sea, nosotros estamos encantados de que el INE sea un organismo autónomo, ¿verdad? Eso es, lo felicitamos y felicitamos que sea el encargado de decir cómo se van a evaluar los maestros a través de un perfil de la buena enseñanza o un perfil de lo que es un buen maestro. Pero no puede estar recargado con cosas administrativas. Este sistema profesional docente debería de tener una gestión dentro de la Secretaría. Sí, hay elementos, es decir, por ejemplo, esta atribución 21 del artículo 7. Declarar la nulidad de los procesos de evaluación que no se sujeten a los lineamientos que tiene el instituto previa audiencia que se concede a la autoridad educativa responsable para que manifieste lo que su derecho convenga. Es decir, esto debería ser atribución del órgano que gestionara el servicio profesional docente. Es decir, tiene que haber un sistema de comisiones dictaminadoras y de comisiones de revisión, ¿no?
cargar al INE con una atribución de árbitro, Pues, no ser juez en los procesos, bueno, está sobrecargando al INE. Ese es el punto, que el INE se va a politizar cuando lo que queremos es que sea un órgano técnico autónomo, ¿no? Entonces, eso debe ser una atribución de la autoridad encargada de la gestión del servicio profesional, que es lo que no crea la iniciativa. Sí, aquí había otra pregunta. Así como está esta iniciativa de ley del servicio profesional docente, digamos que no cambia en absolutamente nada el sistema de venta de plazas, de clientelismo, de todo el sistema de corrupción que ha habido al interior en torno pues de todo lo que tiene que ver con los maestros y los espacios que ocupan. ¿No cambiaría nada esto? O sea, que es una de las preocupaciones principales de... Pues al menos deja muchos recovecos para que esto siga ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la medida en la que el sistema de ingresos se modifica, bueno, queda establecido que es por concurso, pero no la manera en la que se van a gestionar la movilidad en el sistema. Ahí queda un resquicio para que el clientelismo siga imperando. Es decir, lo que decía yo hace un momento, sí puede ser que si se desarrolla bien en todos los estados el sistema de ingreso basado en concurso de oposición, esto es una hipótesis que todavía tendrá que probarse en la realidad, de todas maneras queda en manos de la discrecionalidad de la autoridad educativa local la asignación de estas plazas, que garantiza que eso no se vaya a hacer a través de mecanismos clientelistas de lealtad política y sindical. Por eso un sistema de gestión de plazas separado del sistema de gestión de la carrera de los maestros lo que permitiría es que cualquier plaza que se haya desocupado por cualquier motivo y que vaya a ser ocupada por cualquier vía se tenga que concursar. Es decir, un sistema de doble concurso. Ya se concursó para ingresar al servicio profesional, pero después se concursa para las plazas concretas. Independientemente de si lo que yo quiero es moverme o adquirir una plaza por primera vez. Entonces, ese es el punto. Hay que cerrarle los resquicios al clientelismo, que es lo que ha devastado al sistema político, al sistema educativo. Va a depender de los estados, ¿no? ¿En cómo estás? ¿Cómo está? O sea, debería de ser a nivel nacional, un sistema nacional. El servicio profesional nacional, la gestión de las plazas local, pero solamente entre aquellos que pertenecen al servicio profesional docente. Bueno, si ya no hay alguna otra pregunta. Quiero preguntarles una cosa. Ayer el jefe de gobierno aseguraba que va a haber respeto para las marchas y manifestaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que así como vemos las cosas se van a recrudecer esta misma semana en las inmediaciones de lo que es el Senado de la República. Yo quiero preguntarle su opinión acerca de estas manifestaciones que ha estado llevando la coordinadora. Gracias. Sí, es una pregunta muy importante porque, en primer lugar, no solo es aquí en el DF donde se ha hecho este anuncio, también la sección 22 de Oaxaca ha dicho que no retomará las clases a partir del día de mañana y eso deja a miles de niños sin clases. Entonces, primero que todo está el derecho de los niños y de los jóvenes a contar con educación de calidad. Entonces, los maestros podrán protestar en sus momentos en que no sean de clases. También tienen su derecho a la libertad, pero no justo en los momentos en que deberían estar en el aula. Entonces, nosotros sí exigimos, ahí ya no hacemos ni un llamado, sino es una exigencia a que los maestros no hagan estas marchas en horas laborales, 1. 2, que a los maestros que no asistan a cumplir en esta semana obligaciones sean dados de baja inmediatamente del sistema educativo, ¿no? Eso también, por cierto, la Ley General de Educación lo prevé, que aquel maestro que acumule 3 faltas injustificadas sea dado de baja. Entonces, no hay por qué retrasarlo y sería algo poniendo, como siempre, los derechos de los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad. ¿Ustedes consideran que las presiones que están ejerciendo los maestros no debe mermar en el trabajo legislativo que ustedes están pidiendo que esta reforma esté de marcha atrás, ¿no?
Sí, creo que los legisladores tienen ya bastante información, todavía hay momentos justo y oportunidades para mejorar las leyes, y en segundo lugar hay que saber distinguir las propuestas y las protestas legítimas de aquellas protestas que no tienen ya una razón de ser. Por ejemplo, el diputado vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, el diputado Miguel Alonso Raya, ha señalado que las propuestas de la CENTE no tienen ya una razón de ser, porque muchas hasta de sus demandas o propuestas fueron incorporadas en estas leyes, ¿no? Entonces sí creemos que ya las protestas que tienen un carácter anarquista, pues no tiene sentido que sean tomadas en consideración, sino que aquellas que busquen mejorar o transformar las cuestiones todavía discutibles. Sí, pero una cosa sobre eso. Ninguna, ni nosotros, por supuesto, ni ninguna de las iniciativas está planteando que los maestros que están actualmente en funciones puedan ser despedidos. Eso es falso. Sí, incluso tal como está la iniciativa, lo que se está planteando es que los maestros en funciones que no aprobaran las evaluaciones en los términos estos de los que está establecido, serían separados de la docencia, pero los mantendrían el empleo. Entonces, en realidad no hay justificación, no hay retroactividad de la ley, ni mucho menos en ninguno de los planteamientos. Por lo tanto, lo que necesitamos hoy es una discusión sobre la base de propuestas, no con presiones que están, bueno, no solo violan los derechos de los niños, sino de toda la ciudadanía. Pero es cierto que cambia el sistema laboral y el régimen laboral de los maestros, es decir, lo saca de la ley federal del trabajo, los trabajadores al servicio docente para crear un nuevo sistema profesional para los maestros. Pero si fuera una auténtica ley de servicio profesional, sí, tendría algún, pero no es el caso, no como está planteada, ¿no? E incluso una ley orgánica de servicio profesional que planteara criterios de tipo sería aplicable para los profesores de nuevo ingreso, no para los que ya están. Entonces, en realidad, ellos están diciendo que la ley atenta contra sus derechos laborales cuando en realidad no es así, ¿no? Y los derechos de los que están hoy están salvaguardados. No, pero los vas a readscribir si no sé, pues si te hago la propuesta esta de las 3 evaluaciones, pues los sacas del salón de clases para readscribirlos a un escritorio X en la oficina híbrida. Y también se les da la posibilidad de incorporarse a programas de pensión. Bueno, efectivamente, en realidad no hay una violación grave de sus derechos laborales, ¿no? No los están corriendo, no se está planteando el despido masivo de los que actualmente están. Efectivamente, yo entiendo que los profesores no acepten las nuevas reglas, en la medida en que ellos les dijeron que no se trataba de eso, se trataba de otra cosa, ¿no? De hacer una carrera basada en méritos sindicales y políticos. Y como yo he dicho alguna vez, pues es como si a un jugador de fútbol de pronto le dicen que va a jugar rugby. Pues no se niega porque sabe que van a romper el cuello. Pero hay suficientes salvaguardias. Y además, en la creación, que eso sí está en la iniciativa y que tiene que ser una parte fundamental de cualquier creación de un servicio profesional docente serio, de un sistema de actualización y formación continua de los profesores, también les da herramientas para empezar a jugar con las nuevas reglas. Eso sí, es mucho más recursos. Yo creo que es clara la ley en cuanto a que no es retroactiva, o sea, la misma carrera magisterial lo dice clarísimamente, que aparecerá otro sistema de reconocimiento y de estímulos, pero que los maestros que tienen ya el nivel asignado lo van a continuar teniendo. Lo que yo creo que es importante es que los maestros hasta ahora han sido señalados como los culpables cuando son solo un engranaje, a lo mejor sí un engranaje muy importante en un sistema, que esta falta de profesionalismo que tienen, ¿no?, ha sido pues la causante, pero es una de las razones, ¿no? O sea, lo que se busca con la reforma o lo que nosotros como sociedad civil esperamos de esta reforma educativa es que a los maestros se les pueda acompañar en su crecimiento y se les den todas las oportunidades para profesionalizarse. Hoy los maestros han estado muy solos, esa es la realidad, no se reconoce ningún trabajo colegiado en la escuela, se les ha llenado de cursitis sin que tengan estos cursos
una injerencia importante en el aprendizaje de sus alumnos. Y yo creo que hoy, por eso es tan importante esta reforma, porque tenemos la oportunidad de tener maestros profesionales en el aula que realmente favorezcan un aprendizaje muy bueno y de calidad para todos sus alumnos. Eso es lo que es importante considerar, ¿no? Y yo creo que con una reforma importante del servicio profesional docente y del acompañamiento de los maestros en el aula, de su quehacer cotidiano y de lineamientos claros para ver cómo mejoro. Yo recuerdo hace poquito que me invitó Silvia Schmelkes a Rivero a la presentación de un libro, el libro de retos de la educación en México, que un maestro de la Sierra de Guerrero levantó la mano y dijo: yo había estado en las calles, en las manifestaciones todo el tiempo, y hoy estoy en mi aula comprometido y no salgo a las manifestaciones. ¿Y saben por qué? Porque hoy, gracias al acompañamiento que me ha dado, en este caso era la Ibero, ¿sí? Para poder trabajar con niños que no hablan el español, que son de poblaciones indígenas muy pobres, me han dado herramientas para hacer mi trabajo efectivo. Y hoy estoy comprometido con el aprendizaje de mis alumnos porque veo mi trabajo efectivo, ¿sí? Porque sé cómo hacerle, porque estoy viendo que mis niños están aprendiendo. Y eso me motiva, y eso me impide irme a las calles a manifestar. Entonces yo creo que eso es el reto que tenemos en cada uno de los maestros, ¿no? ¿Cómo podemos empoderar a estos maestros mexicanos, empoderarlos realmente para que su trabajo en el aula sea efectivo y logren un aprendizaje de calidad en cada uno de sus alumnos? Sobre todo en aquellos que tienen tantas desventajas económicas, culturales, de nutrición, etc. Bueno, pues si les parece cerramos esta rueda de prensa. Les agradecemos a todos el haber participado y estar presentes. Estamos en sus órdenes a través del 10 por la educación. En el boletín vienen los datos de ADA para cualquier información que podamos añadir. Y pues concluimos con esto que mencionaban aquí, ¿no? Que si queremos calidad y queremos autonomía y queremos todos estos cambios en la escuela, necesitamos contar con maestros profesionales. Muchas gracias. ¿Tiene alguna página, Pilar, donde puedan adquirir esta información? Sí, el boletín va a estar en la página del 10 por la educación y también de Juntos por la Educación y en el Muévete por la Educación. Por la educación.org. Por la educación.mx. .org.mx. Es